Ay. Buenas. En el vídeo de hoy vamos a ir con el evento de ayer, que fue una pasada, lo tenéis subido en el directo, aunque vamos a repasar aquí algunos de los principales títulos, y también vamos a ir con el evento de mañana, porque ciertos señores de esta industria ya nos han dejado caer lo que deberíamos y no deberíamos esperar para el evento de Xbox. Pero antes, pasaros por el enlace de la descripción en EVA, porque tenemos activo este código exclusivo del canal. Para que funcione tenéis que utilizar el enlace que tenéis aquí, ¿ok? El código es SEMOS, como el nombre básicamente, y bueno, pues obtenéis un 10% de descuento hasta un máximo de 100 pavos. Os aviso que lo aprovechéis ahora, sobre todo porque mañana seguramente en el evento de Xbox mucha gente se compre código de Game Pass o tarjetas prepago, y así aprovechar, pues por ejemplo, 9 meses de Game Pass en 3 tarjetas de 3 meses y poder aprovechar incluso para jugar a Fable en febrero del año que viene. Os da de sobra, os lo digo en serio, de verdad. Pasaros ahora porque seguramente muchas de estas tarjetas mañana estén bastante más caras o directamente no existan. Las ofertas son bastante limitadas y lo dicho, la gente va a comprar en masa. Yo lo voy avisando aquí, el código solamente está disponible hasta el próximo lunes. Pero bueno, cuanto más anticipéis, casi que mejor para vosotros. Pero vamos al lío. Avanzamos en el vídeo con este pedazo de videojuego que abrió precisamente el evento de ayer. Estamos hablando de Resident Evil Code Verónica, un remake del videojuego clásico que regresará durante el próximo año 2027, en una fecha todavía por determinar, pero estará para todas las plataformas de consola, incluyendo Nintendo Switch 2, y también, por supuesto, para el mundo del PC, en el mismo momento en el que se lance. Previsiblemente será durante la primera mitad de año, pero bueno, no hay prisa. Cabe decir que de este videojuego jugaron un poco al despiste, un título que va a regresar pues un poco como la fórmula habitual que han tenido para los remakes de entregas anteriores, es decir, un videojuego pues un tanto más oscuro, por supuesto manteniendo la esencia de trama e historia que nos presentaron en el videojuego original, haciendo pues cierta remodelación de contenidos, sobre todo de entornos y ese tipo de cosas, pero vamos, que será el clásico videojuego en el que te van a faltar muchas balas, así que vas a tener que gestionar bastante bien los recursos. Nos comentan también, aparte de todo eso, que habrá algunos añadidos. El videojuego base tal cual va a seguir estando igual que estaba. No se van a comer contenido como sucedió en Resident Evil 3, pero es que además de todo eso quieren dar algún pequeño espacio para historias que generalmente conocíamos a través de documentos y que aquí pues sean momentos jugables o que de hecho tengan alguna clase de escena de vídeo. Todo eso por supuesto lo dirán un poco más adelante, pero la esencia en líneas generales va a ser la misma con contenido expandido. Y bueno, pues no tengo mucho más que comentar acerca de este videojuego, simplemente os digo que vendrá completamente doblado al español de España, pero por desgracia, en este caso al menos por ahora, según la ficha de Steam, no va a tener español de Latinoamérica. Sí tendrá doblajes al portugués, en este caso variante de Brasil, al igual que francés, alemán, italiano, entre otros muchos idiomas, así que esto va a traer polémica. Igualmente yo creo que el español de Latinoamérica se acabará incluyendo, ¿vale? Lo que pasa es que yo os invito a que en redes sociales le peguéis un pequeño toque a Capcom para que se ponga las pilas, porque en ese sentido creo que hicieron un trabajo excelente en el Pragmata y también en el último Resident Evil, así que continúen ustedes por esa línea, porque al fin y al cabo la variante en el español, aunque mucha gente piensa que no, es muy importante. No suena igual en todas partes, pero bueno, la cuestión es que ayer también tuvimos el anuncio que os he estado dejando en pantalla. Se trata de la secuela del Stellar Blade. Ojo, porque Blood Rain es un nuevo título de esta franquicia y que en este caso comparte universo, pero no protagonista. Es una protagonista completamente diferente y en esta situación nos encontramos. Un universo futurista donde también vamos a tener un combate muy dinámico, solo que en este caso lo que nos han presentado es un combate a palo seco. O sea, es un combate con puños, a patadas, es un combate la verdad muy dinámico y mantiene un poco la esencia del videojuego anterior, el cual por cierto me pareció una pasada, un título que creo que se ha infravalorado bastante o que se le ha valorado por cosas que
que no es lo más importante del juego desde luego, y este título pues bueno, no tiene fecha específica de lanzamiento, tampoco quisieron poner plataformas porque quizá la primera parte de esta franquicia la quieran sacar para otros sistemas este mismo año, que ya lo comentó el estudio, que tenían que hacer un anuncio de que ese videojuego va a llegar a más consolas, así que lo mismo con este, ahora que se autopublican, pues hacen básicamente la misma jugada. No lo sé, yo simplemente estoy aquí haciendo especulación con la poca información que tenemos, pero vamos, nos han dicho que es un videojuego que va a tener un desarrollo todavía largo, que no es un videojuego que esperemos este año ni el que viene, al menos por ahora, aunque sabiendo cómo trabaja esta gente, yo tengo fe en que este título no va a tardar demasiado porque luce muy chulo. Sin embargo, el videojuego que acabó cerrando el evento fue un anuncio tan previsible como maravilloso. Final Fantasy VII Revelation. Estamos hablando de la última entrega de esta trilogía que por fin llegará a su desenlace durante la próxima primavera y lo hará día 1 en todas las plataformas de consolas de la generación actual y por supuesto también en el mundo del PC. Y esto pues cierra carpetazo a una etapa de exclusiva de lanzamiento con PlayStation y aquí pues lo van a poder disfrutar todos los usuarios. En el caso de Xbox, por cierto, incluirá sistema Play Anywhere, pero bueno, no nos detengamos ahí, principalmente porque nos contaron básicamente de todo. Nos contaron que este videojuego te va a permitir, como en el videojuego clásico original, volar por todo el mundo. Tendrás a tu disposición esa aeronave donde podrás saltar a través de ella a cualquiera de los escenarios que hayas recorrido, y esto será así, será el videojuego con más exploración de toda la franquicia. Será el videojuego que te abarque la mayor cantidad de contenido que ha salido hasta la fecha y que en este caso pues cubrirá esa trama final de la historia y que por supuesto te va a permitir manejar a personajes que han estado ausentes en cuanto al manejo precisamente, como es el caso de Vincent, así como otra serie de escenarios que todavía no habíamos visto en movimiento, o al menos no nos habíamos movido por ello. Es el caso de Wutai. Vamos a tener lugar a todos esos sitios y por supuesto esto será pues algo muy emotivo para los más fanáticos de la saga y que bueno, nos dejan entrever incluso que han regresado sistemas clásicos de la franquicia, como es el caso por ejemplo del sistema de trabajos. Sí, podrás hacer que Tifa mismamente sea una maga negra, que Cloud, el protagonista, acabe siendo un caballero, y eso pues les va a otorgar diferentes habilidades. Lo dicho, una auténtica pasada. En lo que se ve será el videojuego más ambicioso de la trilogía y el fin de la misma. También es el fin de la espera para la secuela de Wolf Among Us, un título que llevamos esperando varios años por aquí. Ya sabéis que este videojuego en principio se tenía que haber lanzado en 2023, pero como sucede con todos los videojuegos de Telltale, pues al fin y al cabo no han parado de sucederse diferentes problemas y al final el videojuego pues no ha parado de demorarse hasta que finalmente nos han podido decir que llegará durante el próximo año a todas las plataformas sin ninguna clase de demora. Un título que continuará los acontecimientos y que va a tener una perspectiva pues bastante similar a la obra clásica. En este caso, toma de decisiones constantes que van a alterar la sucesión de acontecimientos, aunque aquí se nota que hay un poco más de presupuesto y veremos a ver si le han incluido alguna variante. Que por cierto, a finales de este año habrá una remasterización del primer videojuego, un título que no sabemos si se actualizará gratuito para quienes ya lo tenemos comprados o si tendremos que pasar por caja, pero bueno, será hacia las navidades. No sé si en navidades tendremos más información sobre Alien Isolation 2, pero ayer lo anunciaron ya de una manera más clara y oficial, sin hacer juegos en redes sociales, y además anunciaron que llegará para todas las consolas de generación actual, aparte del mundo del PC. No hay mucho que decir aquí, realmente estamos hablando de la secuela de uno de los mejores videojuegos de terror, no de la generación pasada, sino para mí de la historia, ¿vale? O sea, el terror que supone jugar a Alien Isolation, quien no lo haya hecho no se hace ni siquiera la más mínima idea. Una de las mejores inteligencias artificiales que se ha hecho nunca, sobre todo por lo imprevisible, por lo dura que es. Realmente es un videojuego donde la supervivencia sí que está ahí. Pues de ese Alien vamos a tener que volver a escapar y en este caso la fecha todavía no está determinada, por desgracia, pero vamos, que se viene y sabiendo cómo trabaja Sega seguro que no tardará mucho en llegar al mercado.
mercado. Para el que no vamos a tener que esperar demasiado es para el nuevo videojuego de la saga Star Wars. Se trata en este caso de Zero Company, un título de estrategia con perspectiva aérea donde vamos a tener que manejar diferentes escuadrones que tendrán pues armas de fuego, sables láser y así ir derrotando a los rivales. Título que estará disponible finalmente ese próximo 27 de agosto para PlayStation, para Xbox y también para PC. Videojuego al estilo XCOM, así que si os gustan esos videojuegos aquí vais a tener muchas horas. Pero un poco más tarde, concretamente durante el próximo mes de enero, es cuando se ha situado la fecha para Stranger Than Heaven. Hablamos de un videojuego que viene de la casa desarrolladora de la saga Yakuza. De hecho es que es otro videojuego de Yakuzas, pero digamos manejándose en otras épocas. Y bueno, nos presentaron a un nuevo personaje, alguien bastante conocido, todo se ha dicho, y la fecha será el 15 de enero. Y la fecha la verdad que es maravillosa porque enero suele ser un mes bastante aburrido y este videojuego dará para horas. Y de la Yakuza pasamos a la mafia italiana, concretamente porque el último videojuego de esta franquicia va a recibir una expansión de historia durante el próximo 14 de agosto, prácticamente con el aniversario de su lanzamiento. Esta expansión obviamente va a estar disponible en todas las plataformas donde se encuentra el videojuego. Y oye, la verdad que una noticia excelente que este videojuego haya dado lo suficiente como para que tengan que hacer una expansión, y ahí que me voy a encontrar yo para jugarlo porque es uno de los videojuegos más infravalorados del año pasado. Pero la cosa no se queda ahí porque también anunciaron la llegada de Last Ronin. Ojo, un videojuego basado en el universo de las tortugas ninja, aunque en este caso bastante más oscuro, bastante más tortuoso, pero la sorpresa no es esa necesariamente. Es un videojuego del que se habló hace mucho pero parecía que estaba cancelado. Sin embargo no. De hecho el desarrollo estará bajo el brazo de Paramount y ni más ni menos que de Platinum Games. Así que yo creo que está en las mejores manos. Ayer, por cierto, también avisaron de que llegaba una nueva entrega de la licencia Crossfire. Ya sabéis, juego de disparos táctico, en este caso manejándose en tercera persona. Un título que nos permitirá hacer pues de básicamente todo. Coberturas, estrategias de ataque y bueno, pues de hecho en cuanto a lo que es el sistema de cobertura nos presentaron una perspectiva bastante más realista de lo que lo ha sido nunca en esta franquicia. Así que oye, parece un videojuego bastante tocho y bastante bien cuidado por encima de la última entrega. Luego, por cierto, también tuvimos una sorpresa bastante agradable. Regresa Cuphead, en este caso con dos videojuegos diferentes. Uno es estilo animación clásica de nuevo, pero de ese no hemos visto la gran cosa, y la otra es una propuesta de videojuego clásico de 8 bits. Un título que pues incluso se va a poder jugar en la Master System, para que os hagáis ustedes una idea. Sí, efectivamente, va a tener un cartucho clásico a la venta, pero luego el videojuego por supuesto se podrá jugar en todas las consolas y PC. El evento en líneas generales fue portentoso. Hay tramos que la verdad fueron bastante pesados y quizás se recrearon mucho con el Final Fantasy, pero bueno, en resumidas cuentas fue el mejor evento de esta gente, de lo que es el Summer Game Fest que he visto hasta la fecha, el mejor organizado con diferencia y la mejor cadencia de anuncios que he visto. Lo tenéis subido al canal, por supuesto aquí no he comentado todos los videojuegos, sí títulos en este caso que creo no deberéis de perder de vista, pero tenemos que ir con el evento de mañana. Sobre el evento de Xbox hay señores como el Nate de Hate que han comentado cuáles son sus apuestas. Todo lo que voy a comentar a continuación son apuestas, no información, ¿vale? Que luego decimos aquí que Nate se ha equivocado, no sé qué. Estos son apuestas personales, entiendo, en base a las informaciones que le han llegado últimamente. Con lo cual, no lo demoro más, voy a comentar cuáles son sus impresiones y luego a partir de ahí que cada uno diga lo que quiera. Este filtrador nos comenta que en cuanto a lo que no son videojuegos propios de Xbox, pero sí tienen alguna clase de asociación, vamos a tener una presencia prácticamente segura de Persona 4 y parece que también de Persona 6. Esta licencia tendría su cuarta entrega para febrero de 2027, porque parece que no hay más meses, y luego también pues esa sexta entrega tendría una fecha todavía un poco más larga. Tardaría un poco más, pero puede que se lance también el próximo año, así que muy atentos. Por lo demás, nos comentan que Ubisoft podría tener presencia por aquí. Ubisoft, por supuesto, aparte de ese Assassin's Creed, tiene algunas cosas pendientes, y ojo, sería un buen momento para anunciar
presentar Splinter Cell, pero eso no lo dice Nate, eso os lo digo yo, que sería pues la verdad algo bastante importante. Espera alguna clase de presencia de Capcom, pero en líneas generales para expansiones y cosas un poco de ese rollo que podemos haber echado de menos en eventos anteriores, así que ojo aquí también. En cuanto a contenido propio, que es quizá lo que más interesa o lo que más quiere saber la gente, dice que él espera una gran presencia de títulos propios, incluyendo contenidos extra, como por ejemplo la expansión del último videojuego de la saga Doom. Tendría que aparecer en este evento y se lanzaría este mismo año. Yo en lo personal incluso apostaría a que será pues esa sorpresa que nos dirán que está disponible una vez finalice el evento, una vez finalice la presentación, obviamente para todas las plataformas. Aparte de eso, comenta también, por cierto, que espera contenidos extra para algunos videojuegos propios, sea de Obsidian, sea también alguno de sus títulos multijugador, un poco de contenido para todas partes. Aunque bueno, precisamente ayer ya nos dejaron caer el contenido para Grounded 2, con lo cual aquí quizá pues tampoco se pongan demasiado con ese tema. Quizá lo dejen a un lado y le den prioridad a videojuegos completamente nuevos, como unos cuantos que muchos estáis deseando. Aunque puede que alguno se lleve una decepción, porque este señor comenta que, por ejemplo, el videojuego de Blade, título de Marvel, no estaría presente durante este evento, sino que lo dejarían para la gala de final de año. Recalco que esto no es información concreta, es decir, él no lo está aseverando, pero con la información que tiene apostaría a ello. Luego, aparte de eso, sí que espera la presencia de un Spyro 4. Y yo la verdad que como eso suceda voy a chillar en directo, porque vamos, es que hace poco lo dije en un vídeo, que tenía la ligera sensación de que este podría ser el momento para anunciar el nuevo videojuego desarrollado por Toys for Bob, que en este caso sería este. Aparte, obviamente hay títulos que ya se sabe que van a estar, no vamos a contar aquí de Halo y demás, pero sí que es cierto que él hace apuestas muy concretas. Halo lo espera para el mes de julio, o sea, para el mes que viene tendríamos el remake, y ya hay nuevas imágenes que digamos nos pueden dejar ver todo esto. Aparte, Gears, en principio recordáis que estaba comentándose para septiembre, pues según este señor, él lo espera para octubre, aunque eso sí, dice que podría haber alguna clase de beta multijugador avanzada para el próximo verano. A mí la verdad, en lo personal me resultaría bastante extraño que eso sucediera, pero oye, es una posibilidad para ir abriendo un poco de boca. Pero vamos, que a mí me agrada el Gears en octubre porque el mes de septiembre está horroroso y me gustaría disfrutarlo de buena gana sin solaparse con otros mogollón de videojuegos, en fin. Y más allá de eso, pues tampoco es que deje claro mucho más. Habla de posibles videojuegos retrocompatibles, aunque yo en lo personal pienso que eso se va a anunciar de otra manera, quizás más hacia final de año cuando corresponda el aniversario de la marca Xbox, no sé. Pero lo dicho, mañana en el vídeo previo comentaremos un poco más de todo esto y en la caja de comentarios os invito a que ustedes opinen sobre todo lo que hemos avanzado en este vídeo y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.